maestros hindúes, porque también habían grandes maestros hinduistas con grandes poderes yoicos y realizaciones que sí creían en Dios, ¿no? Y también estos maestros eran, un besito de agua. Sí, claro. Estos maestros eran muy versados en la escritura, entonces también tenían grandes argumentos para decir por qué Dios sí existía, ¿no? Entonces, ahí nomás surgen dos grandes ramas, ¿no? Estoy tosiendo porque estoy en la casa de Claudia y creo que me ha dado un poco de alergia el perrito. Entonces, la rama ástica es de donde se forma el budismo, disculpan, el hinduismo y las diferentes formas de hinduismo, ¿no? Los Vedantas, Advaita Vedantas, etcétera, van de la rama ástica. Y luego, de la rama nástica, de los que desconocen la existencia de un Dios creador omnipotente, surgen varias ramitas, ¿no? Surge el jainismo, ¿no? Y surge el budismo principalmente, ¿no? De la rama gnástica, ¿no? Y mientras el budismo tenía, por ejemplo, un fundador que es el Buda, Siddhartha Gautama, en el hinduismo, en aquel momento, no se podía señalar a un fundador principal de la tradición hinduista, ¿no? Claro, la influencia de Krishna, pero también hay Shivaístas y también hay Vaishnavas de Vishnu. No había un fundador que tú digas, él es el fundador del hinduismo. En el budismo sí estaba muy claro que era Siddhartha Gautama, ¿no? Abre un poquito la ventanita. El ruido, ¿verdad? Ok, entonces no. Este, eso. Luego, importante saber que el reino en la India habían muchos reinos, habían 16 principales reinos, de los cuales el Buda de Shakyamuni era del clan Shakya, que se llamaba el reino de Kasala, ¿no? Y también conocidos como los Sakyas. Y eso de ahí no estaba en la India de hoy, es decir, estaba en India, pero estaba en la parte de India que hoy correspondería a Nepal, ¿no? O sea, el reino del Buda estaba en India cuando Nepal era parte de India, pero si lo ubicamos en el mapa hoy, sería Nepal. El Buda enseñó el camino medio, el noble óctuple camino y una serie de enseñanzas en donde ahora vienen las de los temas más interesantes, que es cómo surge a partir de ahí ya las diferentes escuelas, no linajes, ¿no? Sino las diferentes escuelas del budismo, porque cuando el Buda, digamos, entra en su parinirvana, allá por digamos, hace 2500 años, 500 años antes de Cristo, más o menos 480 años antes de Cristo, en el momento que el Buda entra en ese parinirvana, surge un primer concilio budista, ¿no? Porque obviamente el líder que muere a los 80, 84 años, más o menos de edad, hacia los 80 años, había dado una cantidad de enseñanzas como quizás nunca se ha visto este planeta, cientos de miles de sutras y diferentes tipos de enseñanzas que el Buda ofreció a lo largo del tiempo, desde que tenía 30 y pocos años hasta los 80. Entonces, como antes no habían pues archivos y no había, y todo era tradición oral prácticamente, no habían escrituras aún, surgió el primer concilio budista ahí mismo para asegurarse de que la tradición oral de todas las enseñanzas del Buda quede suficientemente clara para que no se distorsione su mensaje y la pureza de su enseñanza, ¿no? Entonces, ahí surgen dos acontecimientos principales, en donde uno es que se presentan 500 monjes y 500 discípulos, monjes, ¿no? Practicantes y bhikkhus, ¿no? Que son los monjes, eh, y, y empieza a recitar principalmente Ananda, que es uno de los 10 principales discípulos y el que decían que tenía una memoria
así de elefante, una memoria prodigiosa, empezó a recitar de memoria todos los sutras, ¿no? Y la gente decía si estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo. Entonces, básicamente en ese primer concilio no hubo mayor desacuerdo, porque, digamos, el tiempo estaba fresco, el Buda acababa de partir hace muy poco y no había mayores dudas, pero sí era importante hacer el concilio porque el Buda había entrado en parinirvana y era un acontecimiento enorme, ¿no? Entonces, Ananda de memoria recita todos los sutras habidos y por haber, ¿no? El sutra del loto, el sutra del corazón, todos los sutras que nosotros conocemos, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice Isabel? No sé. No se escucha, parece que Isabel no escucha. ¿Usted, el resto está escuchando? ¿Están escuchando todos? ¿Sí? Sí. Sí, te escucho. Isabel, No, no está escuchando, no sé por qué. Bueno, no sé. bueno, entonces, Ananda recita de memoria todos los sutras y ahí no hay ningún problema. Y luego viene otro discípulo que se llama Upali, que recitó de memoria toda la parte del Vinya o el Vinaya, que es toda la parte de reglas de la comunidad y todo lo que es votos, preceptos, compromisos, votos de bodhisattva, votos de laico, eh, etcétera, ¿no? Los votos pratimoksha, ¿no? Y toda la serie digamos, de enseñanzas que dio el Buda sobre la disciplina, la vida ética, fue Upali que recitó todo. Dicho sea de paso, hago un paréntesis para decir algo que alguna vez aprendí, que un discípulo que le preguntó al Buda, si es que nos tenemos que quedar con alguna de las enseñanzas que has dado, ¿con qué enseñanzas deberíamos quedarnos? Entonces todo el mundo pensaba que iban a estar diciendo, pues, no sé, prácticas esotéricas, no sé, Mahamudra y Dzogchen, o Tantra, Vajrayana, ¿no? Y el Buda dijo, si es que tienes que escoger una colección de enseñanzas, te quedas con las del Vinaya, porque las del Vinaya son el fundamento sobre las que todo el resto de enseñanzas más avanzadas, más esotéricas y más así sexys o como quieran verlo, reposa, ¿no? Entonces uno a veces, digamos, no digo descuida, pero uno está súper entusiasmado con enseñanzas pues así nuevas, profundas, sutiles, que tanto hemos escuchado y que tan buenos frutos le ha dado a grandes practicantes, pero el Buda decía que sin la base de la ética, nada de lo otro funciona y hasta tiene riesgo pues de no tener un buen camino kármico si uno descuida las columnas, los cimientos de la ética. Entonces el Buda decía, si te quedas con una enseñanza en una isla, por decirte desierta, que sean las del Vinaya, ¿no? Eso como que descuadra un poco, ¿no? Pero si lo piensas bien, tiene sentido. Entonces, seguimos en el camino de qué pasó más adelante cuando el Buda entra en parinirvana y cómo surgen los linajes, porque hasta ahora no ha surgido ningún linaje, ¿no? Entonces, eh, un tiempo después, pasan 100 años del primer concilio budista, que es cuando el Buda deja el cuerpo, entra en parinirvana, pasan 100 años. Cuando pasan 100 años de ese concilio, es decir, en el año 380 antes de Cristo, es decir, ya no estaba Nanda, ya no estaba Upali, ya no estaban todos los grandes discípulos del Buda, Subhuti, Mahabodhayana, ya no estaban todos esos, entonces había toda gente nueva que estaba recopilando todo lo que probablemente sus maestros les habían enseñado. Y entonces en la vía pues hay un poco de teléfono malogrado siempre por un simple factor de comunicación, y a la hora que se da el segundo concilio budista, repito la fecha, 100 años después del primero, 380 años antes de Cristo, 400 para redondear, podemos decir años antes de Cristo,
este, hubieron grandes desacuerdos. Hubieron grandes desacuerdos y los principales desacuerdos eran por el tema de las prácticas éticas y de las reglas de la comunidad que quizás, y esto es una interpretación mía, algunos probablemente pensaron que lo decían de manera literal y otro grupo pensaron que había alguna parte interpretativa o metafórica o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el principal desacuerdo en el segundo concilio era la parte de la ética y las reglas monásticas, que son una serie de votos. Los monjes creo que tienen 200 y tantos, 300 votos, o sea, entonces ahí hubieron grandes desacuerdos. Entonces, de ahí surgen dos ramas del budismo, ¿no? Ya en el budismo surgen dos ramas. Una se llama la rama Staviravada, y la otra es Mahasángika, ¿no? De una van a salir ciertas escuelas del budismo, ahora las vamos a comentar, y de la otra van a salir otras. Hasta aquí, ¿alguien quiere pues aportar algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta? Seguimos. Entonces, del budismo, después del segundo... Sí, Seguimos. seguimos. Entonces, del budismo, después del segundo concilio, porque el primero pasó suavecito, todos increíbles, todos hermanos, vamos con el mensaje del Buda y la Sangha, todo estaba muy claro, ¿no? Pero 100 años después, que parece poco, ¿no? Cuando ponemos la historia en perspectiva, parece poco, pero en 100 años ya no estaban los del primer concilio, ya no estaban los discípulos en carne y hueso del Buda, ¿no? Entonces, hubieron discrepancias y hubieron grandes desacuerdos por una serie de enseñanzas y las interpretaciones probablemente de las enseñanzas, ¿no? Acuérdense también que en el budismo pues hay los textos raíces, pero la mayoría de cosas que nosotros estudiamos en el budismo, sea de Abhidharma, o sea cualquier otro digamos, texto importante budista, son los comentarios sobre los textos raíces, ¿no? Porque a veces los textos raíces son muy crípticos, ¿no? Entonces ya vienen comentarios y en muchos casos comentarios de comentarios. Entonces, ¿cómo interpretaron 100 años después lo que había pues dejado el Buda y sus principales discípulos a la hora de hacer este segundo concilio? ¡Pah! Desacuerdos. Entonces había gente que se lo tomaba muy literal y surgió una escuela que se llama la Sthaviravada, que la acabamos de mencionar, y que ellos se hicieron llamar The Elders, o sea, los más antiguos, y luego habían discípulos probablemente con una aproximación más moderna, más fresca, que se hacían llamar la Mahasángika, ¿no? Es decir, la gran sangha. Y efectivamente, esta Mahasángika eran la mayoría, ¿no? Estos Sthaviravada, que son los antiguos, eran, digamos, los más, ¿cómo decimos? Los más ortodoxos, ¿no? Los más fundamentalistas, los más así al pie de la letra. Lo que estaba escrito sobre piedra, eso es, ¿no? No se lanzaban a interpretar o a salirse el renglón un poquito. Y ahí no hay que juzgar si está bien eso o está mal. Simplemente fueron dos lecturas de la realidad válidas, ¿no? Luego, vamos a hablar de los primeros. De estos, Sthaviravada surge los que serían conocidos después en Pali como Theravadas. Es decir, Theravada es vamos a decir, una amigable distorsión de Sthaviravada. Es en Pali, ¿no? Y luego, de ahí sale el budismo Theravada. Lo que pasa es que hay varias cosas al medio que ya preferiría no mencionarlas para no marearnos con con tantas subescuelas, pero básicamente es Sthaviravada y la Mahasángika. De la Sthaviravada surge
el budismo Theravada, y luego de la Mahasángika, supuestamente, y todavía no hay absoluta prueba de ello, pero se especula, lo más lógico históricamente es decir que el budismo Mahayana, el budismo Mahayana surge de la Mahasángika, ¿no? De la rama del budismo que era un poco más, digamos, flexible y no tan al pie de la letra con, con, con las interpretaciones, ¿no? Porque el Buda, por ejemplo, no enseñó directamente como Buda Shakyamuni, no enseñó, pues, no lo sé, Chakrasambhara, Avalokiteshvara, los diferentes tantras, la Tara Verde, ¿no? El Buda enseñó principalmente todo lo que es la vida ética y principalmente todo lo que es las diferentes etapas de la meditación como la aprenden los Theravadas, ¿no? Y dicho sea de paso, como los Theravadas no están metiéndose en 50.000 comentarios y en 100.000 prácticas esotéricas, ellos son su manual de ética y su meditación. Entonces, como también al mismo tiempo no ven 100.000 cosas, o sea, son súper buenos en lo que hacen, ¿no? Luego, los budistas tibetanos, Mahayana, dirían que ellos son Hinayana, que son Hinayana, y eso también es discutible porque hay matices también, ¿no? No es que los Theravadas no les importen que otras personas se liberen, ¿no? Solo que su práctica consiste en el camino, pues, lo que se llaman los Shravakas, los Pratyekabuddhas, ¿no? Que son eh, Pratyekabuddhas le dicen los self-made Buddhas, ¿no? Los que se iluminan a sí mismos y no tienen un maestro, y los Shravakas que sí tienen un camino, un maestro y aprenden de manera pues más ortodoxa y apuntan al nirvana, no con budeidad completa. ¿Cuál es la principal diferencia entre el nirvana hinayana y el nirvana completo de la budeidad completa? Básicamente que el nirvana de la budeidad completa tiene omnisciencia. Y el nirvana digamos, hinayana es solamente, digamos, un gozo infinito y la cesación total de lo que son emociones aflictivas en un contexto de gozo y de una percepción real de la naturaleza de los fenómenos, incluyendo a ti mismo y a tu corriente de conciencia, ¿no? Sin embargo, no tiene omnisciencia, y yo calculo, estoy bien seguro que eso es porque no tenías la aspiración de llegar a la budeidad para el beneficio de todos los seres sintientes. Entonces, si no tienes bodhicitta, la bodhicitta manifiesta en ese contexto de iluminación, tu mente, digamos, se queda absorta en samadhi y en una visión correcta de los fenómenos. Sin embargo, no estás viendo los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, simultáneamente, como es el caso de la budeidad total, que también se llama Samyak Sambodhi. Eso, ¿no? Entonces, regresamos a la Mahasángika. De ahí sale el budismo Mahayana, luego se desprende el budismo Vajrayana. No hay un consenso de cómo surge el budismo Mahayana, pero muchos dicen que es de la Mahasángika y principalmente de practicantes avanzados que no necesariamente eran monjes. Es decir, podría haber surgido de una rama un poco más laica del budismo, ¿no? Practicantes avanzados laicos, ¿no? Porque en la mayoría de los otros casos, es decir, del Sthaviravada, que es el principal linaje de Sthaviravada, es los Theravadas. La mayoría de los Theravadas, si no es la totalidad, sí se hacían monjes, ¿no? Luego, en el canon Pali, en lo que es pues, los Theravadas, principalmente
tienen pues y también lo compartimos en el budismo Mahayana, las colecciones de enseñanzas que son, le llaman los tripitakas, ¿no? En sánscrito, o en Pali, mejor dicho, ¿no? Tripitaka son las tri es tres y pitaka son, digamos, colecciones o compendios, que son el Vinaya Pitaka, este, Sutra Pitaka. Vinaya Pitaka era lo que recitó Upali en el primer concilio, ¿no? Sutra Pitaka, todo lo que recitó Ananda en el primer concilio, y luego el Abhidharma Pitaka, ¿no? Que ya luego son enseñanzas un poco ya más filosóficas eh, hay diferentes tipos de enseñanzas en Abhidharma, ¿no? Eh, bueno, siendo también que todas estas enseñanzas se dan en Pali, en la época del Buda, luego del Pali, que es el lenguaje original y más antiguo, ya sale el sánscrito. Eh, entonces ahora vamos a ver qué cosa sale de cada una de las dos ramas, ¿no? De la rama de la Maha Sánghica, del budismo Mahayana, también hay varios otros tipos de budismo que podríamos a veces pensar que como no son budismo tibetano, no son budismo mahayana, pero sí lo son, que son básicamente el budismo Zen, que para mí sí era claro que es un budismo mahayana, o en China también llamado como budismo Chan, ¿no? Que ellos tienen pues todas estas prácticas con los koans, ¿no? Y es un budismo de bastante pocas palabras y más acción y más práctica, ¿no? Un budismo que diría que 1 gramo de práctica equivale a toneladas de teoría. Esa sería más o menos su aproximación, de que 1 gramo de práctica o experiencia vale mucho más que recitar libros, ¿no? Así lo hacen, así lo viven ellos, ¿no? Entonces, ese es el budismo Zen en Japón y el budismo Chan en China, el de los koans, el de los versos, digamos, crípticos, tipo así, que te dan un koan para que tú lo resuelves, ¿no? Para que tú lo resuelvas, ¿no? Y te pueden dar, y son cosas súper irracionales, ¿no? Y el maestro te la da y tú te vas a hacer tu meditación y te vas a cocinarla en tu casa y sales con una respuesta de repente que te acerca a percibir la realidad, la real naturaleza de los fenómenos o tener una experiencia directa de la vacuidad o cosas así, ¿no? Pero más desde una experiencia directa que desde un conocimiento más conceptual, ¿no? Y no es que es uno bueno, otro malo, sino hay para todos los gustos, ¿no? Pero ese también está y es parte del budismo Mahayana, que se dio principalmente en China y en Japón, ¿no? Luego tenemos el budismo de la tierra pura, que es el budismo básicamente de aspirar a llegar a la tierra pura, que en este caso es del Buda Amitabha. Es una práctica en sí, es una escuela en sí del budismo y se llama budismo de la tierra pura. Si bien existe esta práctica también en el budismo tibetano, pero es considerado una escuela digamos, filosófica y religiosa, ¿no? Y básicamente es ir a la tierra pura del Buda Amitabha, que la tierra pura del Buda Amitabha se llama Sukhavati, o tierra del gozo eterno, ¿no? Siendo Sukha gozo en sánscrito. Luego tenemos otra escuela de budismo que se llama el budismo Tiantai, que principalmente se difundió en Corea y en Japón. Y ese budismo hace mucho énfasis
el Sutra del Loto. Es ese budismo del Sutra del Loto, no sé si han escuchado, repiten siempre un mantra que es Om Rengen Kyo. ¿Tú lo sabes, JP? ¿Alguien ha escuchado alguna vez el budismo del Sutra del Loto? Es un budismo difundido en Japón y en Corea, que lo único que hacen es hacer énfasis en el Sutra del Loto porque consideraban en esa rama del budismo que era la principal puerta de liberación, entonces no había que irse por 100 enseñanzas, sino bastaba darle a esa una, ¿no? Y tienen un mantra que es un mantra en japonés, que ahorita no me lo acuerdo, pero está tipo algo Om Ram Rengen Gyo, y se lo repiten todo el tiempo. Es un budismo, una forma de budismo mahayana bien simplista, pero que tiene muchos adeptos, ¿no? Y entre todos los budistas que están en China haciendo budismo Zen o budismo Chan, y entre los budistas de la Tierra Pura y los budistas de Japón y Corea terminan siendo muchos más en población que el budismo tibetano que conocemos mucho más de cerca nosotros, ¿no? Casi que yo digo, ¿cómo puede ser? Si lo único que yo veo cuando voy acá o cuando voy a Estados Unidos o cuando voy a Europa son los centros del budismo tibetano y en población son largamente menores en cantidad que el budismo pues, que se practica en Corea, Japón y en China principalmente, ¿no? Siendo China, teniendo China 1.6, 1.7 billones de personas. Entonces, ¿no? Entonces es algo ahí interesante. Entonces, todavía no hemos ido del budismo que nosotros conocemos el tibetano a los diferentes linajes, Yatilopa, y a Naropa, y a Marpa, y a Milarepa, sino estamos viendo qué hay en el espectro budismo que son particularmente para mí puntos ciegos, porque, claro, uno es hincha del budismo tibetano, ¿no? Pero es interesante entender y ponerse en contexto de qué pasó desde el histórico Buda de Sakyamuni hacia adelante, ¿no? Y qué pasó antes en el contexto, ¿no? En un lugar donde ya se practicaba el hinduismo y existían los Vedas y cómo se da, pues, los diferentes linajes ya dentro del budismo, ¿no? A ver, alguien que quiera por ahí participar, decir algo, un comentario, para que no me deje hablando a mí solo. Pero tú eres el que sabe, pues, tú tienes que seguir hablando. Pues yo estoy No, Está compartiendo. está buenísimo. está Sí, increíble, está buenísimo. José. Un O sea, Está tú, increíble. súper comentario, interesante. una Un opinión. montón de info que no, un montón de info nueva que ayuda un montón a aclarar un montón de cosas. Y quiero aprovechar para ver si te puedo hacer esta pregunta. Porque por las cosas que he estado leyendo últimamente ha estado apareciendo bastante esa palabra y nunca me había puesto a reflexionar sobre qué significaba. Y la has mencionado ahora como una diferencia entre lo que es un Dios omnipotente o lo que es ¿cómo se llama? Los Theravada o los Hinayana con el Mahayana, lo que tiene la Sí, diferencia de la omnipresencia, ¿no? A la hora que se iluminan, a la hora de su nirvana, ¿no? sí. Entonces, si podrías un poco decirnos qué significa esto de omnipresencia, ¿no? ¿A qué se refiere el budismo cuando habla de omnipresencia, ¿no? Eh, o sea, la principal distinción entre lo que dijimos hace un rato de ástica y nástica es que ástica está más relacionado, por ejemplo, a los Vedas y a las tradiciones hinduistas, llámense Vaishnavas de Vishnu, llámense Shivaístas de Shiva, o todas las diferentes ramas del hinduismo, que hay muchas, y la del budismo es que el budismo no cree en esa forma de Dios omnipotente, léase omnipotente como un Dios que puede no tener una limitación en su actuar. Es que en algunos casos podría ser omnipotente de repente, si tiene una conexión contigo y en tu, digamos, trabajo espiritual, tú tienes un vínculo con un ser que ya que está fuera del samsara
y tú has trabajado tanto que ese ser sí puede manifestar, digamos, poderes porque tu condición espiritual lo permite. ¿Me entiendes? Es decir, si es que una persona, no sé, ha dejado el cuerpo, lo que sea, y hay un maestro que reza por esa persona, las oraciones de ese maestro van a ser mucho más efectivas en alguien con el que ya tiene un vínculo kármico, porque existe el puente, versus con una persona que la está viendo por primera vez en una fotografía, porque existe la fuerza del vínculo. Es la misma fuerza que existe en un linaje, y por eso los linajes son ininterrumpidos, ¿no? Y esto acá ya es una interpretación mía, pero en los linajes existe la fuerza porque hay una sucesión maestro-discípulo ininterrumpida. Entonces existe una fuerza del linaje. Esa misma fuerza existe entre una persona que ya es un Buda, por ejemplo, ya ha dejado el cuerpo, y un discípulo que tuvo un vínculo con él, ¿no? Entonces, ahí puede manifestar más omnipotencia, pero eh, si es que un Buda totalmente iluminado quiere hacer de que una persona que está a punto de ser atropellada no sea atropellada, no va a poder porque ya está, digamos, en todo el contexto de causa-efecto ya de kármico, digamos, de esa persona, y son ya leyes de la vida que son como la gravedad. Entonces, es ahí donde se esgrima una diferencia importante entre el tema de ser omnipotente y no serlo, ¿no? Entonces, el tema de la omnisciencia sí no hay discusión, ¿no? Más que omnipresencia es una Es omnipresencia, omnisciencia, ¿no? es una, Es es una, omnisciencia, ¿no? es omnisciencia, es una omnipresencia mental, en donde los budas que son totalmente iluminados, que llegan a este estado que se llama Samyak Sambodhi, es decir, la más alta iluminación, pueden percibir el pasado, el presente y el futuro en cuanto a grandes tendencias, porque también hay un tema de libre albedrío y cosas que todavía no se han dado, pero el pasado y el presente lo perciben al segundo, y grandes tendencias en el futuro. Y para generalizar, puedes decir que persiguen el futuro, es una de las características de la iluminación total, es que puedes percibir, un Buda percibe los tres tiempos, pasado y presente y futuro, en simultáneo, y esa es la principal herramienta que tiene un Buda para desplegar su actividad búdica. Entonces, si un Buda tiene mucha conexión contigo, se puede expresar como un maestro o como una persona súper importante para ti, que puede ser tu mamá o una abuela o un profesor o alguien que sea muy influyente para ti, porque nuevamente, por ejemplo, ahí estaría la energía del Buda, más allá de que estaría la energía del Buda y estaría desplegando un Nirmanakaya, ¿no? Un Nirmanakaya no budista, porque podría expresarse como un profesor, por ejemplo, ¿no? Y esa es una de las grandes razones del por qué se dice de que la mejor manera de ayudar a las personas es convertirse en un Buda. No solamente porque están mandando bendiciones, sino otra cualidad de llegar a la budeidad completa es que el Buda tiene la posibilidad de emanar cuerpos. Y nuevamente, como el ejemplo que estábamos conversando antes, según el grado de conexión que tenga con diferentes seres. Y es por eso tan importante la aspiración digamos, a llegar a más seres y todo para que tu base de datos, digamos, tu comunidad que hoy en día las ves en las redes sociales, tu comunidad espiritual sea más grande y hayan más seres que tengan contacto con A, B, C o D Buda, ¿no? Entonces, si una persona tiene más contacto con un Buda, es más cercano, se puede expresar como un maestro. Si tiene menos contacto, se puede expresar, no sé, como una mascota, como un perrito, como un gatito, y ese perrito no va a decir, soy un Buda. Pero es ahí donde también funcionan las enseñanzas vajrayana, el Tantra, ¿no? El Tantra te enseña a ver a todo como un Buda, ¿no? ¿No?
inclusive si entre comillas no lo es, cosa que es debatible lo que estoy diciendo también, porque si estuviera practicando enseñanzas más avanzadas, todo debería tener esa dimensión iluminada, ¿no? Este, entonces, pero imagínate una persona que no está practicando tantra, no conoce el budismo, pero alguna cercanía tuvo con una persona que se convirtió en un Buda y es parte digamos, de la comunidad de ese Buda porque la conoció o porque lo que sea, porque fue parte interactuó físicamente en un momento, en un espacio-tiempo con esa persona que se convirtió en un Buda o que es un Buda, y ¡boom! Le lanza un gatito, ¡boom! Le lanza un perrito, o le lanza algo que lo va a acompañar en su vida, no importa si no es budista, ya le lanzó una semillita, ¿entiendes? Entonces ahí también hay un tema, si ese gatito o si ese taxista o si ese lo que sea que interactuaste era una emanación de un Buda, porque los Budas sí tienen la capacidad de emanarse, va a generar más en el espacio energético, porque en teoría tú no sabías que tu gatito era un Buda, o que tu profesor era un Buda, o que el bodeguero o el frutero era un Buda, pero perfectamente podría serlo, y no tiene que tener un cartel diciendo, oh, por si acaso soy una emanación caleta. Perfectamente puede tenerlo, ¿no? Puede ser un Buda, ¿no? Puede ser un Nirmanakaya, ¿no? Y a nivel energético, el tú haber interactuado con alguien que es una emanación de un Buda probablemente con el que tú tenías una conexión, un vínculo de algún tipo. Por eso, mientras más Budas hayan, más van a ayudar los seres, ¿no? Entonces, hay Budas, no sé, en Sri Lanka, en Nepal, que tienen su red de contactos. Va a haber otros Budas tipo Yagua Ocampa, digamos, el Drukpa mismo, etcétera, que ya tienen contactos con nosotros y probablemente se podrían emanar como cualquier cosa que no nos imaginamos, sin decirte, sin que tú sepas. Pero, clac, ahí hay un pequeño enganche energético donde ellos te empiezan a jalar a su mandala, ¿no? Y esa es la parte, digamos, no omnipotente, sino es la parte la del karma mismo, ¿no? La parte que la plegaria, la aspiración, digamos, los buenos deseos de un Buda sirven a quien tenga un trazo kármico con ellos, ¿no? Si es que tú le enseñas la foto a alguien que nunca ha conocido, claro, ayuda su oración mejor que no hacerla, pero no tiene un camino, un cauce directo como alguien que fue su discípulo por 7 años. Entonces, esa persona se conecta con el maestro que es un Buda, y como ha tenido tanta cercanía de haber estado en este espacio-tiempo con él, que casi que el Buda ahí sí puede ser omnipotente, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, este radio de actividad por la conexión que hay de este Buda con toda su red, ese rango de actividad vendría a ser la omnisciencia. Más o menos eso es, así se podría. No, ese sería, digamos, su mandala más cercano, su campo de actividad. La omnisciencia es con todos, con todas las cosas habidas y por haber, y las galaxias y todo, pero que pueda actuar de manera más directa es con las personas o con los seres con los que ha conectado, ¿no? Y un poco por eso también Ya. es el Avalokiteshvara de los 1000 brazos. Es el Avalokiteshvara que ha hecho aspiraciones de conexiones con todos los seres, ¿no? Entonces, por eso, digamos, la actividad del Dalai Lama, que es un maestro que tiene tanta actividad, es tan famoso hoy en día, etcétera, hay mucha gente que ya tiene de alguna manera una conexión con él, versus un Buda, por ejemplo, de que se fue a las montañas, era un Buda Mahayana, se iluminó, pero tenía 3 discípulos, esa era su nota, ¿no? Ese era su camino y así lo hizo, entonces tiene conexiones con menos seres, entonces su campo de actividad está más restringido a las personas con las que tuvo conexión en esa vida o en otras, no solamente en esa, evidentemente, ¿no?
pero un poco el poder, las bendiciones de un Buda funcionan en tanto y en cuanto haya una conexión kármica con el Buda, ¿no? Funcionan más, funcionan más. Y, y la pregunta en cuanto a la omnipotencia es eso, ¿no? La omnipotencia o el mayor rango de actividad funciona en tanto y en cuanto uno tenga el corazón más abierto y mayor cercanía con algún ser iluminado, ¿no? Funciona más, es más efectivo. Y, y luego yo creo que abrir el corazón es lo que más funciona. Yo creo que en la meditación, personalmente, lo que más funciona es como que abrir el corazón mucho, porque de todas maneras, si estamos haciendo todo lo que estamos haciendo hoy en día con enseñanzas, con maestros, con cercanía, pues, con seres que ya están iluminados, que hacen milagros, o sea, en el espectro kármico, ya saber de alguien que haga milagros es como que un centímetro antes de que tú los puedas hacer. O sea, ¿me entiendes? En el espectro de todas las posibilidades de la vida, con todas las formas de existencia, etcétera, que tú estés cerca de seres iluminados que dan enseñanzas y que ya están fuera del samsara, es como que no estás tan lejos como crees, en teoría, ¿no? O sea, y en teoría y en razonamiento, tiene sentido. Y lo que yo creo que más funciona a la hora de meditar es saber de que para que tú estés acá es que has tenido maestros súper iluminados que tienen un contacto contigo, y que si es que hay momentos en que ese contacto no se evidencia tanto es porque tú te distraes, no porque el maestro no esté ahí. No. Y también pienso que es como que el maestro digamos, es como un router que emana bendiciones, pero esas bendiciones no te van a llegar si tú estás con el wifi apagado. Me encanta. Entonces yo creo que es súper importante la parte, digamos, eh, la parte mágica de abrir el corazón para que las bendiciones del maestro puedan llegar, ¿no? Y es ahí donde surge la devoción, y en mi experiencia, de gente que conozco muy de cerca, la devoción ha sido la puerta de entrada a las mejores y mayores realizaciones y experiencias directas, ¿no? Tal es así que en el hinduismo hay una rama dentro del hinduismo que se llama el Bhakti Yoga, el yoga del Bhakti, ¿no? Y por eso yo le decía a Claudia y a Carlita que a mí me gusta tanto el kirtan, porque te enciende el Bhakti, ¿no? El fuego de la devoción, que yo creo que es un rayo láser de realizaciones, para obtener realizaciones, ¿no? Sí, entonces es ahí donde sucede la magia. Y, y básicamente eso, ¿no? Entonces, parte en el linaje de la Advaita de Vedanta y el hinduismo, los que hacen más énfasis en el yoga de la devoción son los Hare Krishnas, por ejemplo, ¿no? Y que los Hare Krishnas son súper tántricos, en el sentido que ellos dicen que para el devoto puro, Vrindavana, o sea, la tierra de Krishna, ya está acá, no la tienes que imaginar, ¿no? Entonces, filosóficamente funciona bien, ¿no? Y yo creo que encender la devoción y entender por qué uno eh, está en el camino de la iluminación, y que tiene maestros que te están acompañando es importantísimo, y no es tan conceptual, sino es más es un entendimiento más del corazón, ¿no? Yo creo que cuando ese corazón funciona, se ablanda y se abre espiritualmente, alineado a tus objetivos, es que empiezan a pasar eh, sorpresas bonitas. Había un maestro que una vez
hizo una conferencia y dijo algo que no me lo olvidé, y fue en el año 2003. Dijo, cada vez que tú das un paso hacia Dios, Dios da 100 pasos hacia ti. Y acá no importa si existe Dios o si no existe Dios, digamos, hacia el lado espiritual, hacia las bendiciones de tus maestros. Cada vez que tú das un paso hacia eso, suceden 100 pasos hacia ti. Solo ellos quieren que lo permitas, ¿no? Entonces, ese yo creo que es la parte más elevada de la enseñanza, ¿no? En mi opinión. Y, ¿ah? No, que me parece maravilloso todo lo que estás diciendo, me parece increíble. Y bueno, ya esa ya es la parte más, y gracias a JP por la pregunta, más, un poco de la parte ya bonita, más suavecita, ¿no? De la enseñanza, porque la primera ha sido más teórica, porque me da mucha curiosidad también el contexto histórico, es un poquito de trabalenguas, digamos, de contexto oriental, Nepal, India, etcétera, pero bueno, yo creo que todas las enseñanzas quieren ir al mismo sitio, finalmente, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, yo creo que está bien para la primera, yo creo que con eso acabamos. Gracias a todos por estar acá y por darme la oportunidad de poder compartir un poquito. Oye, buenísimo, de verdad, excelente.